En el momento del ajusticiamiento del tirano, Trujillo, que ahora el 30 de mayo se cumple un nuevo aniversario, en el continente la excepción eran las democracias. Hoy, en abril del 2015, la excepción son las dictaduras. Solo la dictadura cubana está viva. Sí, la dictadura cubana. Entendemos que se trata de una dictadura que se está abriendo al espacio democrático y en un proceso de cambio y de apertura. Veremos hasta dónde dura la apertura. En esta coyuntura es interesante, pero he comentado que el mundo pasó de ser unipolar, bajo la presencia de Estados Unidos, a multipolar. China, India, Rusia, Irán, los países del Medio Oriente. La economía turca, por ejemplo, es una economía importante. Todo el tema de la Unión Europea, los Estados Unidos. No es ese único centro como fue en un momento dado Inglaterra o Estados Unidos. De manera que estamos ante un mundo multipolar y a diferencia del unipolar, vemos cómo China está jugando un rol fundamental en el mundo. La mitad del plomo lo consume y la mitad de muchos productos de consumo, 40-30%, ahí está la fábrica mundial. El capital va a China a producir, a ensamblar. Y entonces a partir de ahí es uno de los motores de la economía mundial junto a India, Brasil, Rusia, Turquía. De manera que es interesante porque ese mundo unipolar es muy curioso en múltiples aspectos, porque también sobreviven dictaduras en Oriente, como la dictadura del Partido Comunista Chino, en cuya dirección hay un amplio grupo de multibillonarios que salen en la revista Forbes del Partido Comunista Chino, y también líderes empresariales en la Unión Soviética, en Rusia, donde salen millonarios, multibillonarios. El caso ruso es un caso más complejo. Cuando cae el muro de Berlín se desdibuja, cae como un castillo de naipes y hay unas 10, 12 nuevas nacionalidades. Y hay una crisis interesante, hay una exacerbación de los nacionalismos, pero también de la xenofobia frente a las corrientes migratorias que existen a nivel mundial frente a una serie de fenómenos. Solo en el caso sirio hay 200.000 emigrados, 200.000. Pero realmente hemos visto las oleadas en la Unión Europea y el planteamiento de las cuotas de inmigración, cosa que ha rechazado el presidente francés. Pero lo interesante de este fenómeno es que América Latina se ha puesto los pantalones largos. Son economías grandes, atractivas para el capital extranjero, donde China, Irán, Rusia y otras economías han venido jugando un rol importante en muchos aspectos, pero sobre todo China. Para muchos le ha dado oxígeno a la economía argentina, a la economía venezolana en múltiples aspectos y si vemos los datos, evidentemente que sí. Pero hay proyectos grandes en Nicaragua con un intento de canal similar al de Panamá. Y la verdad que los chinos han tenido un gran apetito por la economía latinoamericana y las materias primas latinoamericanas han tenido buena venta en China y en otros países. El tema de la agricultura, la soya, por ejemplo, la soja. Pero en sentido general lo que nosotros vemos en el continente ahora es que se tiñó de rosado el continente con regímenes de antiguos izquierdistas o regímenes progresistas, etcétera. Y que ahora, luego de 2, 3, 4 mandatos, en muchos casos sucesivos, a través de múltiples mecanismos, unos virtuosos, unos defectuosos, unos verdaderamente terminales, como el caso de Daniel Ortega, que es un caso verdaderamente curioso de corrupción, de intento de vestirse todavía de ciertas glorias pasadas que no existen en el caso de él. Pero bueno, en este caso lo que estamos viendo es que en Guatemala la vicepresidenta renunció por cargos de corrupción y tuvo que dimitir. Y el presidente descarta la dimisión de su cargo, hay un nuevo vicepresidente.
Y es curioso porque Rigoberta Menchú, por ejemplo, ha llamado y hay movilizaciones de masas interesantes en el caso de Guatemala. Yo hablaba de esa crisis, hablaba de la crisis chilena. Ha habido una destitución del jefe de presupuesto por una serie de temas importantes. Vamos arriba y en unos segundos continuamos. Indiscutiblemente que muchos de estos regímenes han tenido algunos tintes autoritarios. Vemos el caso del chavismo. Verdaderamente vemos posturas de desconcierto, posturas de desinstitucionalización profunda, de golpeo a la libertad de prensa, de falta de derechos ciudadanos y civiles. Evidentemente que la sucesión de Chávez no ha sido la mejor. Y por igual en otros países hay algunos temas de cuestionamiento a este giro interesante, progresista en muchos aspectos y con algunos ribetes autoritarios en algunos casos. Tenemos ejemplos virtuosos como el caso de Mujica, en el caso de Uruguay. Y con todas las diferencias que se puedan tener con Evo Morales y todo el tema racial indígena que hay ahí, indiscutiblemente que ha hecho algunas cosas interesantes. Realmente en el caso del kirchnerismo acaba de tener una victoria importante en una provincia decisiva e interesante porque le da oxígeno al kirchnerismo. Luego de 8 años de ejercicio, 2 de Néstor y 2 de Cristina son más. Realmente estamos hablando ya de una transición larga. En el caso brasileño estamos ante movilizaciones cuestionadoras del tema de la legitimidad por denuncias de corrupción en Petrobras. Y evidentemente que ha habido marchas y movilizaciones desde los Juegos de Fútbol Mundial, las Olimpiadas, y la verdad que es un caso curioso. En el caso dominicano nosotros tenemos algunos elementos interesantes. Hablábamos de la crisis de 1978. Donde los militares eran la base del poder de Joaquín Balaguer, que vino de las manos de la intervención militar. Y evidentemente Trujillo se afianzó en el poderío militar como un elemento, la burocracia militar, cívico-militar. Realmente son elementos interesantes de la historia. Ahora que estamos en el aniversario de la Revolución de Abril, hemos estado comentando y sobre todo del tema ahora del 30 de mayo. Y bueno, hay elementos para situar esta crisis de abril del 2015 y es el hecho de que en la ciudad, en la república, en las provincias, y es un hecho interesante porque Trujillo duplicó el número de provincias del país. Aquí está. Nosotros vemos una gran inquietud en torno a las rivalidades en el partido gobernante y en torno al cuestionamiento de una serie de aspectos y el surgimiento de una corriente conservadora que ha estado creando una crisis, fortaleciendo y llevando posiciones extremistas a la situación actual. Y hay una corriente liderada desde el Ejecutivo que ha estado planteando una serie de iniciativas progresivas dentro del sistema que algunos nos atreveríamos a decir que soplan una serie y se definen una serie de aspectos progresistas en las ejecutorias del gobierno y de esta corriente del partido de gobierno. Y yo creo que hay una fractura interesante entre esta corriente conservadora que indiscutiblemente ha tenido una serie de adeptos como estos abogados gatilleros que han estado con una postura
apegada a la xenofobia y al debate verdaderamente violento en los medios de comunicación, y esta gente fue la que estuvo detrás del despojo de los 4 senadores en 1978. Por igual, una corriente de la Iglesia, y evidentemente este es un país que todavía tiene concordato, una corriente del PRD liderada por uno de los miembros del famoso Pacto de las Corbatas Azules, y que es aupado por una alianza que todavía se mantiene entre estos dos grandes líderes que van quedando en el conservadurismo de una de las fracciones del espectro político de la sociedad dominicana. En la otra hay un relevo generacional que ya veremos cómo apunta en el caso de Abinader y en el caso de Guillermo Moreno y otras fuerzas políticas. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD. Hasta mañana, Radio Escuchas y televidentes.